Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Alan Gutiérrez, soy director de la plataforma Voy al Teatro y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este proyecto que entablamos y que hemos creado con mucho cariño, les doy la más cordial bienvenida. Estamos muy emocionadas, muy emocionados de poder iniciar Sin Ensayo, un sueño que venimos planeando desde hace ya bastante tiempo, en el que buscábamos tener un espacio en el que Voy al Teatro pudiera incidir sobre las distintas problemáticas que existen en nuestro sector, en las artes escénicas. Y pues bueno, el día de hoy es nuestra inauguración oficial de este encuentro en modalidad virtual, justamente para poder llegar a todos los rincones del país, que se pueda democratizar de una forma un poco más accesible conocimientos, información, metodologías, y pues demás saberes. Y pues bueno, como ya la mayoría de ustedes saben las líneas, el día de hoy arrancamos con la línea sobre la supervivencia de foros independientes, esta problemática que afecta a muchas iniciativas a lo largo y ancho de nuestro país, en el que pueden hacer un nuevo teatro y en poco tiempo dejar de existir. Y para ello, pues en esta primera conferencia tenemos de ponente, tenemos de invitado a Edén Coronado, que es codirector del Teatro El Rinoceronte Enamorado y también de la compañía con este mismo nombre en San Luis Potosí. Y pues te doy la más cordial bienvenida, Edén. Por la invitación. De alguna manera creo que es muy importante y para mí fue muy emocionante la invitación a este espacio de compartir experiencias, saberes y la información y digamos los procesos que cada agrupación llevamos a cabo. Nosotros somos unos convencidos de la necesidad del desarrollo de las autonomías en los proyectos artísticos de nuestro país y de alguna manera también es muy importante para nosotros plantear la posibilidad de redes y de ampliar estas redes conforme pasa el tiempo. Somos convencidos de que los esfuerzos nunca son solitarios. El teatro por sí solo es el arte de la colectividad, no solo el arte de la presencia. Y de alguna manera sabemos que no estamos solos en este camino y en esta brega. Y la posibilidad de dialogar, de conocernos, de plantear cuáles son las experiencias de los colegas que llevan tal vez más tiempo, que han pasado por más procesos y por más puntos en el camino, creemos que siempre serán fundamentales para entendernos, para saber cuál es el terreno que estamos pisando y un poco eso, jugar con la experiencia del otro como la posibilidad de acortar ciertos caminos y de pensar que los procesos que vivimos pues no son tan tortuosos como los podríamos pensar en un primer momento, ¿no? O que hay posibilidades y salidas a esos problemas que tienen que ver con la gestión de los proyectos propios. Yo quisiera en ese sentido decir que voy a hablar de la experiencia del rinoceronte enamorado, no de una experiencia netamente individual y personal, sino del trabajo del colectivo. Y evidentemente también es muy necesario hablar del origen de la compañía que dirige el maestro Jesús Coronado y de cómo este proyecto es un poco el resultado de años atrás de su trayectoria personal y justamente, como lo decía al principio, de dónde viene, cuál es nuestro lugar en el árbol genealógico del teatro, de la nación teatral. En ese sentido, tengo que hacer memoria sobre el teatro independiente de los años 70 en nuestro país. De alguna manera, Jesús inicia su camino en el teatro a partir de alguna manera de formar parte del grupo Sopilote que en 1975, cuando él los conoce en la ciudad de San Luis Potosí, donde nosotros vivimos y residimos y donde nuestro proyecto se desarrolla, creo que el país estaba viviendo un momento de mucha convulsión política, social, económica, sin ninguna duda, pero que eso también se tradujo en una serie de fenómenos artísticos y culturales. ¿Qué sucedió en los años 70? Quisiera plantear rápidamente el panorama. Nos encontramos con momentos donde de alguna manera
los cacicazgos culturales eran muy fuertes. Estamos hablando de la relación con diversas instituciones, el Instituto Nacional de Bellas Artes, obviamente estoy hablando de un periodo pre-Fonca todavía, y sin embargo estos cacicazgos culturales eran prácticamente hegemónicos. De alguna manera en la capital de nuestro país, la presencia de Héctor Azar como director de difusión cultural en la UNAM, y de alguna manera nada escapaba a ese coto, a ese pequeño grupo y a esa hegemonía de, digamos, de plantear qué es lo que se apoya, cómo se desarrolla el teatro de nuestro país. En ese contexto, y digamos con la formación del CLETA, que es el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, pues surge una irrupción de una serie de creadores y de agentes culturales que estaban totalmente relegados, que estaban de alguna manera sí relacionados a la formación profesional del teatro, ya fuera en la universidad, ya fuera en lo que ahora es la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, pero fue un punto de irrupción, un punto de quiebre para el teatro mexicano. Y en ese contexto del surgimiento del CLETA, el grupo Sopilote, radicado en San Luis Potosí, que venía de algún proceso, primero se llamaron Taller Libre Teatro, Asociación de Ideas, en fin. Cuando se conforma el Sopilote es cuando Jesús Coronado, digamos, tiene su primer contacto con el teatro, un contacto que resulta revelador, que resulta de estos momentos torales, digamos, del descubrimiento del teatro y de una vocación de vida, y se inserta, digamos, a ser parte de este proyecto. En ese sentido, siempre decimos que el RINO es heredero de esta tradición del teatro independiente de los años 70, un teatro que, digamos, tenía toda una posición política, una posición social, digamos, frente al mundo en el que se vive, y evidentemente también, pues, una postura artística. De alguna manera, este contexto nos ha puesto siempre en el terreno de la autonomía. Sin embargo, durante muchos años, posterior a los finales de los 70, principios de los 80, cuando estas irrupciones logran plantear una voz, digamos, y colocarse frente a estas otras hegemonías, pues empiezan a abrir espacios de financiamiento, de procuración de espacios para el desarrollo de las artes escénicas que estaban en este contexto, y empieza a haber una serie de programas, de acciones, ¿no? Como, digamos, lo que en los 80 fue todo el programa de Istecultura, que generaba un financiamiento de giras escénicas para los grupos de artes escénicas. Pues se empezó a debatir todo el concepto de la independencia, y de alguna manera desde ese momento se empezó a hablar de que la independencia se perdía cuando se tenía algún tipo de financiamiento o relación con el aparato, digamos, estatal del financiamiento a la cultura. Y creo que esto ha sido muy interesante porque lo que ha generado con el tiempo es una reflexión también al interior de los propios grupos, y a plantearnos la necesidad de tal vez reformular esas categorías. Por eso nosotros hoy insistimos en el concepto de la autonomía y no necesariamente de la independencia. Sabemos que tenemos una posibilidad hoy en día de acceso al financiamiento público mucho mayor, mucho más democrático que las décadas de las que estoy hablando, los 70, los 80, principios de los 90, y de alguna manera esquemas como justamente el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes vino a romper esos procesos verticales donde de lo que se trataba era de estar en cierta sintonía o en cierto cercanía con los funcionarios en turno, digamos, y la posibilidad de la convocatoria pública, de la convocatoria nacional, con ciertos elementos que sin duda hasta hoy día podríamos decir que también tienen vicios, que también tienen sesgos, pero que en el fondo permitían un piso un poco más parejo y un poco más democrático, y eso ha logrado, digamos, en el cierre del siglo pasado y principios de un escenario distinto para las agrupaciones de artes escénicas,
y de alguna manera al surgimiento de los espacios escénicos, que creo que es algo que nos compete en este momento. En este mismo sentido de revisión histórica, cuando nuestra entidad era parte, digamos, de esta agrupación, del Sopilote, Jesús después pasó a una agrupación llamada la Brigada Popular de Teatro, los Mexicanos. No, fíjate que hay un problema que no está como trabado y no me lo ha dejado permitir, entonces me seguí con la conversación. Sí, en realidad fíjate que algo, ahora sí que problema técnico, di la opción de compartir pantalla, pero está digamos, como trabajando y no me permite seleccionar el PDF. Entonces, pues más bien casi me seguí de corrido. Fíjate que ahorita me aparece una leyenda que dice que no tengo permiso para usar la pantalla compartida. Nos está haciendo trampas el elemento porque lo habíamos probado y sí teníamos la opción. Pues me sigue apareciendo la leyenda que el navegador no tiene los permisos para usar la pantalla compartida. Pues yo creo que podemos avanzar para no detenernos, aunque digamos la charla ya no tendrá los apoyos visuales que pensaba. No, no importa que no se cerraría la sesión. Ok. Hola, para las personas que nos están viendo, estamos resolviendo un pequeño problema técnico con la presentación, que cuando hicimos las pruebas salió bien y ahorita nos hizo una jugarreta en la plataforma. Creo que estás muteado, Jesús. Eden, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, fíjate que no sé por qué no la está dejando pasar, entonces pues creo que continuamos. Como decíamos, Vale. aunque tengamos el apoyo visual. Ok. Igual si gustas, como medida emergente, el pasármela como habíamos platicado hace rato, si no, pues bueno, continuamos así. Sí. Pues justamente planteaba la posibilidad de que la aparición de los espacios también tiene que ver con este contexto histórico del que estábamos hablando, parte de los movimientos del teatro independiente de los años 70, 80, una de las grandes necesidades justamente era el acceso a los espacios escénicos. Y digamos, de alguna manera todos pasamos por esta
por estas batallas, digamos, de construir una producción escénica, construir un discurso teatral, pero que siempre estábamos en la disyuntiva de cómo darle un soporte a esos proyectos, dónde presentarnos, dónde acceder a los espacios. Y me parece que ahí no hay mucha diferencia, digamos, en los contextos de la gran nación teatral. En la mayoría de los estados del país tenemos estos esquemas donde los teatros públicos, los que pertenecen a la parte institucional, ya sea las secretarías, institutos de cultura, etcétera, de alguna manera siempre han estado pues cerrados a esta posibilidad de presentación de las agrupaciones. Con mayor o menor fortuna en algunos lugares se ha tenido que pagar renta por estos espacios, en fin, no hay la posibilidad de tener un desarrollo con las temporadas en ese sentido. Y una de las cosas que hicieron, digamos, todas estas agrupaciones de las que estoy hablando de 70s, 80s, fue tomar la calle en respuesta, digamos, a esta problemática y a esta necesidad. Sin embargo, me parece que con el tiempo, buena parte de las agrupaciones que desarrollaron un trabajo de calle, ya sea directamente en las plazas públicas, ya sea en espacios no convencionales, y seguramente muy ligados a contextos políticos y sociales muy determinantes, de alguna manera con el tiempo el desarrollo de lo artístico hizo la exigencia de sí regresar a los foros, de tener una relación con el espacio cerrado, con el espacio que pudiera tener las condiciones lumínicas, de audio, etcétera, que fueran mucho más propicias para ciertos discursos y ciertas estéticas de la producción teatral mexicana. En ese sentido, cuando nace El rinoceronte enamorado, que es en 1995, de ahí al 2000, pues la compañía operó en esta lógica que planteaba, ¿no? Yo le llamo un poco el fenómeno de empezar de cero cada producción, ¿no? Esta experiencia de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos un trabajo de gestión? ¿Cómo conseguimos los recursos económicos? ¿Cómo convocamos un elenco? ¿Desarrollamos un montaje? Y todo lo que tenía que ver con las posibilidades de dónde ensayamos, dónde presentamos la obra, cómo podemos plantearnos la posibilidad de una temporada que le dé un poco de vida al proyecto y no quede en unas cuantas presentaciones. Y así fueron los primeros cinco años, ¿no? Y digo que es un proceso de empezar de cero cada vez porque inevitablemente no hay otra forma de hacerlo. Termina el montaje, termina la producción y en ese momento es como empezar la cuesta arriba una vez más y empezar a vislumbrar cuáles son las posibilidades de arrancar un nuevo proyecto y desarrollarlo. En ese sentido, a principios de los 2000 o finales de los 90 aparece un programa auspiciado por el FONCA, por el IMSS y por el INBA todavía en su primer momento, que se llamó Teatros para la Comunidad Teatral. Y lo que significaba era un proyecto verdaderamente transformador, creo yo, y lo decimos al interior de la compañía, un proyecto francamente revolucionario que diseñó Mario Espinosa por su experiencia de haber trabajado en el IMSS justamente, haber luego estado como director del antiguo FONCA. Y lo que planteaba era, insisto, prácticamente revolucionario porque era un cambio de chip, de mentalidad, de no solo generar un financiamiento para una producción escénica, sino de brindar un espacio para las agrupaciones, un espacio que pudiera dotar de una cierta certidumbre a largo plazo, que no fuera para un solo proyecto, y que de alguna manera planteaba la posibilidad de que las agrupaciones nos hiciéramos responsables por un espacio escénico como eran los teatros del IMSS, digamos que están repartidos a lo largo y ancho del país. Y eso para nosotros fue muy importante. Cuando vimos la primera emisión de esa convocatoria, nos parecía fascinante, nos parecía un proyecto muy atrayente y al mismo tiempo enormemente complejo. Justamente porque veníamos de operar como una compañía como célula pequeña que no tenía, digamos, una mayor robustez de equipo que pudiéramos enfrentar el sostener un espacio propio. Y en ese momento dejamos pasar la convocatoria, pero unos cuantos años después, de alguna manera creo que fueron muy importantes para nosotros
Fito Arriaga del grupo Tatúas de Sinaloa, y por otro lado el querido Mauro Mendoza de la troupe, que en su momento y por distinto lado nos convencieron de alguna manera de aplicar a este programa. Fito lo que nos dijo es, si logran sostener el espacio, si logran sostenerse ustedes dentro del proyecto un año, que es un año de picar piedra, de calentar el lugar, de calentar el espacio, seguramente después de eso van a empezar a disfrutar el proyecto y a disfrutar las mieles de contar con un espacio. Y por otro lado, Mauro también nos insistía en reflexionar un poco, y él decía que el teatro pues lo hemos hecho en la sala de nuestra casa y lo hemos hecho en la calle y lo hemos hecho en muy diversos contextos durante décadas, pero pues que el teatro o la forma que él encontraba mejor de hacer teatro era en los espacios, ensayar en el espacio, producir en un teatro en el que vas a tener una presentación, una temporada, pues era diametralmente opuesto. Y sin alargar la anécdota, lo que diría es que aplicamos en la siguiente emisión de este programa, y pues tuvimos la gran fortuna de a partir del año 2000 contar con el Teatro del IMSS de nuestra ciudad como sede y ser comodatarios de este proyecto. Con el paso del tiempo era una convocatoria trianual que permitía, digamos, un concurso continuo que cada vez se volvía a poner, digamos, a una convocatoria pública, nacional, pero estuvimos a lo largo de 3 emisiones de este programa, y ese fue uno de los grandes saltos para la compañía. Diría que con el paso del tiempo fue nuestra gran escuela de gestión, fue nuestra gran escuela de administración, de difusión, de toda una serie de elementos que, si bien éramos conscientes de ellos y que si bien teníamos que realizar algunas de estas acciones antes de tener el teatro, la experiencia del teatro las dinamizó y las potenció a lo que el proyecto del Rino es hoy en día. En este sentido, la posibilidad de gestionar el proyecto y administrarlo a largo plazo pues fue diametralmente significativo. Pensar que no estábamos pensando en la siguiente obra, sino en el siguiente año y probablemente en los siguientes 3 años fue un cambio fundamental. Voy a platicar rápidamente que una de las primeras acciones que hicimos al tomar las llaves de este teatro justamente fue hacer una encuesta digamos, en un diámetro de 8 manzanas alrededor del teatro, y lo que nos encontramos es que los habitantes que vivían a 4 cuadras del teatro no conocían que existía un teatro cerca de su casa. Y en este sentido, pues tuvimos que empezar a implementar toda una serie de cosas para justo calentar el lugar, para activarlo, para sostener el proyecto como lo queríamos. El Teatro del IMSS se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí, se encuentra prácticamente contra esquina de una de las facultades más socorridas, digamos, de nuestra Universidad Autónoma, que es la Facultad de Derecho y de Administración Pública también. Pensamos que íbamos a tener una fuente inagotable de públicos cautivos, de estudiantes, y con el tiempo nos dimos cuenta que lo último que querían los estudiantes era pasar el resto del día cerca de su escuela, y que lo que hacían saliendo de clases pues era huir de ahí. Fue toda una experiencia en esta relación también con los vecinos del teatro, que nos íbamos dando cuenta y nos sorprendíamos cómo era mucho más fácil que hiciéramos relaciones con públicos cautivos de estudiantes de una facultad que está a 5 o 7 kilómetros del teatro, y de cómo también el público acudía de muy diversos puntos de la ciudad a ver nuestra producción, y no necesariamente de los que viven más cercanos. Estas dos, digamos, reflexiones y conciencias de la relación con el público también fueron para intentar desentrañar el gran tema de la relación con el público. En ese sentido, nosotros hoy en día seguimos insistiendo que creemos que no existe el público, sino que existen los públicos, una muy diversa gama de estratos, no solo sociales, no solo, digamos, de edad, de género, de relaciones y nociones culturales, sino también justamente de cómo se relacionan las diversas audiencias con el hecho artístico, con el hecho teatral en particular, y con las muy diversas producciones que se le ofertan
a los espectadores y a las audiencias. Y digamos, para ir sintetizando esta narrativa y esta historia que hoy pienso compartir, diría que al término de este proyecto, en la última emisión que concursamos, nos fuimos dando cuenta cómo este programa, con el paso del tiempo, se fue reduciendo. En nuestra primera emisión teníamos la noción y la categoría de ser comodatarios de un espacio. No solo teníamos las llaves de no solo teníamos la posibilidad de programar a nuestro antojo, sino que teníamos una figura legal que nos reconocía como comodatarios de un espacio. Evidentemente no dueños, pero sí de una responsabilidad que pasa también por la parte de lo legal. Y con la siguiente emisión ya no éramos comodatarios, sino éramos usuarios del espacio y de alguna manera con el tiempo fuimos dándonos cuenta que el proyecto no tenía posibilidades de sostenerse indefinidamente. Los teatros nunca iban a dejar de ser del Instituto Mexicano de Seguro Social, esta infraestructura, que por más que nos hubiera gustado mucho que esta infraestructura pasara a manos del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Secretaría de Cultura Federal, de algún otro organismo, pues no, veíamos con claridad que esto nunca iba a suceder así y de alguna manera pensábamos que era necesario plantearnos un escenario que no nos fuera adverso cuando simplemente se acabara la convocatoria y ya no hubiera más posibilidades de continuar en el Teatro del IMSS. En ese sentido, nuestra última emisión, esos últimos 3 años, fueron justamente de vislumbrar cómo podíamos transitar a otro espacio que fuera el contenedor de nuestro proyecto artístico, y así llegamos al PAICE, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados, y nos dimos cuenta que aquello que nosotros pensábamos que operaba solamente en relación a las instituciones públicas, pues también las asociaciones civiles, digamos los agentes de la sociedad civil, podíamos participar en esta convocatoria nacional y plantear un proyecto de edificación. Así es como surgió el que hoy es nuestra casa propia, ahora sí, una casa propia, retomando esta frase wolfiana, y este espacio emancipador, porque nosotros insistimos en considerarnos marxistas en la premisa de que solo en la apropiación de los medios de producción pues tendremos una posibilidad emancipatoria real y contundente. De nuevo, para no intentar, digamos, como alargar tanto la anécdota, lo que diría es que después en un segundo intento logramos tener el financiamiento del PAICE para iniciar la edificación de nuestro espacio, y esto sucedió en el 2009, digamos, todo el trayecto del año 2009 fue la primera etapa de la edificación de la caja escénica de lo que hoy es el Teatro El Rinoceronte Enamorado, y que a lo largo de los siguientes 4 o 5 años, de alguna manera tuvimos la oportunidad de ampliar, digamos, esa primera etapa de edificación, que fue una caja, un galerón, ¿no? Casi una bodega, una caja enorme, pero que no tenía duela, que no tenía instalación eléctrica propiamente, que no tenía mecánica teatral. Lo fuimos haciendo con una segunda y una tercera emisión de este programa, del PAICE, que opera en términos generales de manera tripartita. Es un financiamiento mayoritariamente del propio PAICE, pero exige la participación de las instancias locales de cultura, ya sea los institutos, las secretarías, la autoridad municipal de cultura, y en tercera instancia por los propios ejecutores y agentes, que en este caso éramos nosotros como asociación civil. Estoy hablando de que en esas 3 emisiones del PAICE, la inversión que nosotros consideramos global de nuestro espacio hoy en día es de cercano a los 12 millones de pesos, incluyendo lo que cuesta, digamos, el predio en el cual se edificó el teatro. Y esto nos habla de también una perspectiva de cómo las agrupaciones tenemos una capacidad de administración que es muchas veces más eficiente que la de las instancias públicas. Nuestro teatro en contextos públicos de una instancia de cultura estatal hubiera costado 3 o 4 veces lo que costó nuestro espacio. En ese sentido, creo que es una reflexión interesante
de cómo sí tenemos capacidad de gestión, tenemos capacidad administrativa y tenemos capacidad, digamos, para hacer proyectos de alguna manera de gran calado y que vayan más allá de los proyectos sexenales, que es la gran dificultad en la instancia pública. Hoy en día este teatro es una sala que, digamos, tiene unas dimensiones, me atrevo a decir, de formato medio, es un espacio de 14 por 18 metros, que tiene una altura de 16 metros y que tiene una combinación de modelo escénico en el sentido de, es una caja negra en principio, que tiene una butaquería móvil, pero que tiene mecánica a todo lo largo de su espacio. Y esto nos permite, digamos, tener un juguete, en el mejor sentido de la palabra, un juguete escénico que nos permite hacer todo lo que queramos, encontrar las posibilidades de mover los distintos formatos escénicos que cada producción requiera, pero de sí contar con una mecánica. Hoy en día el proyecto de la compañía está sustentado en este espacio. No quiere decir que no tengamos una serie de proyectos que nos relacionan con nuestra comunidad y además fuera de nuestra comunidad misma. No quiere decir que no hagamos un trabajo fuera de las paredes de nuestro teatro, pero es el espacio, es el epicentro que permite el desarrollo a largo plazo de este proyecto artístico. Y esto tiene que ver justamente con una visión distinta de lo que significa la procuración, la gestión y la administración de un proyecto artístico. Nosotros hasta el día de hoy insistimos que el eje de nuestro teatro y de nuestro proyecto es el desarrollo artístico de la compañía. Durante muchos años, toda la experiencia que tuvimos en el Teatro del IMSS, nuestra mayor preocupación era no volvernos programadores de un espacio, no volvernos promotores culturales y desatender nuestra producción artística, sino siempre pensamos que este era el eje fundamental de tener un espacio. Hoy en día tenemos una serie de políticas en nuestro espacio que en cualquier sentido de capitalización económica, de monetización económica, pues son un verdadero sinsentido. No rentamos el teatro no se renta, se intenta que toda la producción y digamos, lo que se programa dentro del teatro tenga un perfil o responda mínimamente a un criterio artístico, y en ese sentido no lo rentamos, porque la posibilidad de la renta pues nos elimina esa posibilidad de definir qué sí se presenta, qué no se presenta. Estaríamos únicamente a merced de esta transacción económica. Y por otro lado, hay un privilegio sobre la producción de la compañía en el sentido de no abarrotar la programación. No tenemos una preocupación de tener cada fin de semana el teatro abierto, y cuando vienen los estrenos de la compañía tenemos la posibilidad de decir que vamos a cerrar 2 semanas, 3 semanas, un mes, si nuestra producción así lo requiere, y no tenemos esta angustia de que tengamos que estar todo el tiempo abiertos al público. Es una factoría de creación en términos esenciales. Y ese privilegio es el que nos ha sostenido hasta este momento. En términos administrativos, justamente también la idea es trabajar bajo otra óptica. Nosotros, en la posibilidad de brindar talleres, laboratorios, sobre todo de dirección escénica a lo largo del país, siempre nos damos un momento para compartir con las poblaciones con las que tenemos contacto y relación en estos espacios formativos, de hablar de la operación de la compañía, cómo demonios le hacemos, cómo nos organizamos, cómo resolvemos. Y aquí vuelve a operar, digamos, lo que decía al principio del referente histórico. Hablaba en algún momento de estas giras que sucedieron con los años 80 de Iste Cultura, y Jesús Coronado tuvo siempre una reflexión de reconocer que muchos de las agrupaciones de artes escénicas de ese momento fenecieron, dejaron de existir en el momento en que las giras se acabaron, ¿no? En el que estos programas de financiamiento público desaparecieron. Y aparecía una reflexión que era interesante. Jesús decía, solo los grupos que de alguna manera se preocuparon por
ir generando a lo largo del tiempo con este apoyo económico, con este financiamiento, una cierta infraestructura, son las agrupaciones que siguieron en pie. Y por cierta infraestructura nos referíamos a cosas muy diversas que siempre respondieron a las necesidades de cada grupo. Hablo de que algunos grupos compraron equipos de iluminación, algunos otros se hicieron de un vehículo que les permitía girar con mayor factibilidad, algunos otros se hicieron de ciertos equipos o de la renta de espacios para ensayar y tener su producción a la par de las giras. Y cual fuese este tipo de infraestructura, las agrupaciones que de alguna manera tuvieron esa mirada y esa óptica son las que sobrevivieron. Desde entonces, el rinoceronte enamorado operó en una lógica de que no importaba cuánto dinero ingresara, cuánto dinero se gestionara por estímulos públicos, venta de funciones, taquillas, etcétera, que siempre se iba a operar en dos sentidos. Una era como bolsa global, ¿no? No pensar en cuánto me cuesta la producción, sino en una bolsa global de financiamiento que nos permite administrar y decir cuánto tenemos para operar, cuánto tenemos para producir, cuánto tenemos para los distintos campos que se requieren. Y en ese sentido, pensar que esa bolsa siempre de alguna manera se está reinvirtiendo la posibilidad de lo que podríamos llamar el sobrante. Todos sabemos que hay momentos en los que tenemos muy poco trabajo y hay momentos donde tenemos no vacas flacas, sino mejores condiciones. Y regresando a esa reflexión de cómo operaron los grupos que se comieron todo el tiempo esos ingresos de esas giras, pues nosotros teníamos muy claro que no podíamos operar de esa forma. En ese sentido, siempre que hay una producción, por ejemplo, que tenemos un techo financiero para resolverla, pues estamos bajo la óptica de optimizar esos recursos materiales, esos recursos financieros, económicos, esos materiales humanos, y en términos financieros todo lo que se logra de alguna manera optimizar, ahorrar en el mejor sentido de la palabra, regresan a esa bolsa y eso nos permite que cada año tenemos un punto de partida que no es de cero, como hablaba al principio, de que de alguna manera siempre tenemos un colchón financiero que nos permite, digamos, afrontar lo que viene en el siguiente año, lo que vendrá en el desarrollo, y partimos de un asunto que nos da una mayor certidumbre en el camino. ¿Qué significa también esto que hablo como administrar desde otra óptica? Pues como decía, el privilegio de lo artístico. Nosotros estamos convencidos que no estamos en el contexto del mercado, que estamos en el desarrollo artístico, en el desarrollo cultural, y por lo tanto eso nos permite ponderar lo que es importante de nuestro proyecto, lo que es importante a largo plazo, lo que es importante como consolidación de un espacio, de un proyecto, y no necesariamente estar a merced de lo que llamaríamos en términos generales el mercado. No estamos peleados para nada con las distintas formas de producir y de desarrollar un proyecto artístico. Sabemos que en ese sentido el teatro comercial existe, es necesario, atiende a un público, pero nosotros no nos consideramos ahí. No nos consideramos ni siquiera como una empresa cultural en el sentido de el lucro y de tener como fin último la ganancia. Sabemos que la ganancia está en otro lado, está en la potencia del discurso artístico, está en la construcción de ciudadanía, está en la construcción de una audiencia que sea un sujeto social determinado, que tenga una capacidad crítica. No pensamos que vamos a transformar el mundo, por supuesto que no. Ya pasamos, tanto Jesús como creo que todos nosotros, por esos momentos y por esas experiencias y por esas utopías de alguna manera, y sabemos que la transformación no es en el sentido de cómo suceden las revoluciones, pero sí suceden en la intimidad del individuo, en la posibilidad, otra vez, del término emancipatorio de una sociedad a través de ser agentes críticos, sujetos sociales determinados, y pensamos que construimos ciudadanía con un teatro o desde un teatro. Esa es la apuesta hoy en día. Y todo lo que está alrededor, el espacio físico,
lo que lo contiene, el aparato, la infraestructura, están con esas miras. Es un momento importante, creemos que es un momento de profundas transiciones y cambios, digamos, de la relación justamente con un Estado que nosotros seguimos pensando que hoy por hoy tiene que ser garante de los derechos culturales y que el financiamiento de la cultura no es otra cosa que el acceso a ese derecho cultural. Continuamente reflexionamos sobre lo que son los bienes públicos, los servicios públicos, y traemos a colación lo que significa el financiamiento para la educación, para la salud, por ejemplo, y a nadie le parece extraño ni le llama sorpresa que un hospital se financie públicamente y se financie año con año. Nosotros nos preguntamos por qué entonces sí nos sucede con el fenómeno artístico y cultural. ¿Por qué pensamos que un teatro se puede financiar unos cuantos años y después exigirle a ese espacio que sea autosuficiente? ¿Por qué no le exigimos esa autosuficiencia a una escuela primaria? ¿Por qué no se la exigimos a un hospital público? En ese sentido es que hablaba hace rato de no entendernos en el lado del lucro, del comercio. Creemos que la posibilidad de sostener los espacios y la participación en ese sentido del financiamiento público es indispensable y que nunca va a dejar de requerirse. Si echamos números, si echamos las operaciones matemáticas más elementales, sabemos que la taquilla nunca va a ser suficiente para el desarrollo de una producción artística. Nuestro teatro hoy en día tiene una capacidad máxima de 100 espectadores. Con una temporada de 20 funciones, si hago un ejercicio de aritmética elemental, yo tendría que vender el boleto en 600, 800 pesos o por encima de ello para pensar que la taquilla va a solventar lo que una producción de mediano formato, ya no estoy hablando de un gran formato, es decir, una producción de 600,000 pesos, se va a financiar con la taquilla. En ese sentido es que creemos que es indispensable y que no podemos nunca renunciar a la exigencia del financiamiento público al arte y la cultura. Podemos discutir todo lo que queramos, cuáles son los criterios de ese financiamiento, cuáles son los principios que rigen esa capacidad y cuáles son las formas, los programas, los instrumentos más adecuados. Podemos tener una gran reflexión sobre lo que significa la política pública en términos de materia cultural, pero yo creo que lo otro es prácticamente irrenunciable. Y esto no sucede solo en nuestro país. Cuando vemos las experiencias de lo que llamaríamos el primer mundo, de los teatros europeos, pues nos damos cuenta que la Schubam de Berlín tiene un gran financiamiento y que no se sostiene con su taquilla, aunque sea muy importante y significativa lo que genera un emprendimiento cultural como la Schubam de Berlín. El Bouffe du Nord de Peter Brook tiene un financiamiento también. No se trata de un cuestionamiento de decir que es el trabajo artístico de los creadores lo que no logra la autosuficiencia. La autosuficiencia en las artes escénicas para nosotros es prácticamente imposible, porque no estamos en el contexto del comercio. ¿Cómo la puedo hacer sostenible? Pues puedo echar mano de los recursos de los actores taquilleros, las producciones que sean, digamos, mucho más accesibles a un gran público. Pero si volvemos al punto de que mi teatro no admite más de 100 espectadores, pues ya la ecuación no tiene mucho para dónde hacerse. Quisiera ir cerrando para que pasemos a la conversación, que también que es fundamental y que es mucho más importante, sobre la reflexión que tenemos que hacer también al interior de los procesos de las compañías de artes escénicas y de los espacios. Creo que hoy en día nuestra sobrevivencia, y un poco como llamábamos a esta plática, la ley de la sobrevivencia, pues pasa por reconocer todo lo que está fuera de nuestro contexto, todo lo que está en lo que llamaríamos el acotamiento de la realidad,
y lo que tiene que ver con nosotros mismos y con nuestras formas de producir y con nuestros modelos de producción y con nuestras formas de relacionarnos de manera colectiva, digamos, al interior de cada uno de los grupos, pero también de manera gremial. Creo que hay una gran necesidad de echar los ojos a nuestros propios procesos, encontrar nuevas maneras, como decía un poco al principio, de tender cada vez más redes, de tender cada vez relaciones mucho más solidarias, mucho más horizontales, en el mejor sentido de la palabra, y de compartir los saberes y las experiencias. Hay que reconocer que a nuestro gremio le cuesta mucho trabajo abrir los procesos interiores. Nos cuesta mucho trabajo hablar de economía, nos cuesta hablar mucho de números, porque no sabemos qué van a pensar de nosotros, porque no sabemos qué van a decir, nos cuesta mucho trabajo compartir contactos de gestión. Somos un gremio que no deja de ser profundamente sectario, y de alguna manera tenemos y arrastramos vicios culturales y sociales de una falta de solidaridad, de una falta, digamos, de compartir la experiencia y los procesos. Creo que hay mucho que hacer en ese mirar para adentro, en ese revisar nuestros propios vicios y nuestras propias inconsistencias, y en ese sentido, cuando hablaba de esta idea marxista de apropiarnos de los medios de producción para lograr cierta emancipación, pues también tiene que ver con esta mirada social, con esta reflexión sobre el mundo en el que vivimos, en el tiempo y el ahora que nos ha tocado vivir, y, y de alguna manera no rehuir a una responsabilidad social del arte con su tiempo. Me gustaría un poco dejar por ahí la conversación, y me gustaría mucho dialogar sobre lo que se piensa, de lo que se ha compartido, dialogar sobre algún punto en específico, y que pudiéramos compartir un poquito a partir de este momento, si les parece. Eden, a mí como una primer pregunta detonadora, me gustaría justo en lo que las y los demás comienzan si así lo desean, poner una pregunta en el chat que tenemos dentro de la plataforma de este ensayo. Yo quisiera preguntarte, eh, un poco has hecho como un panorama, pero de esta cuestión, ¿qué es lo que tú consideras aún más medular, más básico, más importante para que un foro pueda sobrevivir al paso del tiempo? O sea, dentro del universo de cosas, ¿cuál es la que tú dices, esto hay que cuidarlo en gran escala? Para nosotros tiene que ver con la posibilidad de que haya un proyecto artístico. Eso es lo fundamental. Lo otro es un espacio como cualquier otro, pero lo que sucede al interior, lo que se tiene como un perfil de dirección, como llamémosle de la manera que queramos. Yo no creo necesariamente que todo espacio tenga que ser la sede de una compañía artística, de un proyecto artístico totalmente definido, pero sí creemos en la necesidad de una dirección artística de los espacios, una curaduría, si se quiere, y que tenga un perfil y que tenga un propósito artístico el espacio. Si el espacio no tiene propósito artístico, lo que tenemos son 4 paredes, y esas 4 paredes entonces serán totalmente ajenas a un desarrollo a largo plazo en términos artísticos. Durante mucho tiempo hemos sido críticos, digamos, con esta falta de perfiles artísticos en los espacios institucionales. Los espacios institucionales deberían de tener una línea de desarrollo artístico. ¿Por qué programar a una compañía y no otra? No se trata de llenar una agenda, no se trata, como decía yo hace un momento, para nosotros al menos no lo es, atiborrar un espacio todos los días, ¿no? Cada fin de semana y hasta entre semana, y tener una programación que está ahí un poco como hablándole al vacío, yo diría. Sino se trata de decir qué
qué persigue como fin este espacio. Sé que cuando hablo de la construcción de ciudadanía desde un teatro puede sonar un poco extraño, un poco utópico también en cierto sentido y un poco muy complejo, pero yo creo que es por ahí. ¿Qué buscamos dar de oferta a este espectador? Y no solo pensar que en ese momento la oferta se agotó en su presentación, sino tendríamos que pensar en qué estoy construyendo con esas audiencias a largo plazo. Y decía que hemos sido muy críticos, digamos, con las instancias públicas, porque justo los espacios públicos carecen de dirección artística, ¿no? Y entonces, por eso, pues lo que sucede ahí es cualquier cosa y nada. Lo que tendríamos que encontrarnos con un espacio, creo yo, es algo que lo defina y que el espectador de alguna manera va a reconocer, no un estilo, no una poética, pero digamos sí un carácter artístico en ese espacio. Cuando hablo de los públicos, de los muy diversos públicos, en el Rhino siempre la preocupación o la mira está puesta en lo que nosotros llamamos conseguir y generar a largo plazo y sostener el público público. ¿Qué es el público público? No es el público que se conforma del medio artístico, que sabemos que es una parte no es el público de los amigos, del círculo cercano, digamos, de los mismos creadores, no es el público cautivo tampoco, sino es ese público que acude a una sala, que encontró, digamos, la oferta y que decide ir, no porque tenga una relación directa con alguien del elenco, con la producción, en fin, no porque es parte del gremio, no porque es cautivo, sino literalmente porque quiere acudir. Y ese público público, de alguna manera, lo ideal es que reconociera lo que hay de oferta en ese espacio. Cuando un espectador así llega y no sabe lo que va a ver, nosotros decimos que ya estamos del otro lado. O sea, si ese espectador acude el día que hay función, aunque no sepa exactamente cuál es la obra que va a ver ese día, ya logramos ese público ideal, ¿no? Porque está respondiendo a lo que ahí se produce. Entonces, para nosotros lo medular es eso. Podemos hablar de cosas muy domésticas, ¿no? Digamos, de lo que tiene que ver con las relaciones de formalidad de los espacios también, todo lo que tiene que ver con la parte legal, el sostenimiento de un espacio, pero creo que en realidad lo medular es que haya un proyecto artístico y que sostenga a ese espacio. Oye, preguntan acá, dice, los espacios independientes, dirías, ¿son espacios de resistencia y apoyo a la creación de la comunidad? Sí, hablaba hace rato, digamos, de cómo operamos, ¿no? Y la esencia es el desarrollo de la propia compañía, ¿no? Poder, como decíamos, ensayar en el teatro, producir nuestras obras, hacer temporadas, darle una larga vida a los proyectos, no una vida efímera. Pero obviamente también tenemos toda una relación con nuestra comunidad artística, evidentemente. Y de alguna manera, con el tiempo, vamos modificando nuestras relaciones, porque también uno de los grandes problemas, creemos, de la parte de la instancia pública es que se cree que la realidad no cambia, ¿no? Y entonces lo que se diseñó en algún momento se sigue haciendo casi por inercia. ¿Por qué seguimos pensando en la muestra nacional como hace 30 años, ¿no? O sea, cuando las cosas han cambiado tanto alrededor. Pero así pasa con la instancia pública, ¿no? Los programas están ahí, son inamovibles y parece que la realidad no ha cambiado. Cuando estábamos en el Teatro del IMSS, empezamos a hacer la programación de las compañías así, digamos, como casi hasta, diría, indiscriminadamente. Quien nos pidiera el espacio se lo brindábamos, ¿no? Como un ejercicio de solidaridad y tal. Y un día, un espectador, que ya por fortuna había sido un espectador medianamente asiduo al teatro, nos abordó al final de la función, abordó a Jesús y le dijo, oye, ten mucho cuidado con lo que presentas. Si yo no conociera su teatro y si yo no conociera su producción de ustedes como compañía y hoy hubiera venido por primera vez a este espacio y ver lo que vi, no volví a él. Por fortuna sé
que la producción de la compañía como compañía sede está en otro estándar y que voy a regresar a ver luces, pero probablemente no regrese a ver algo ajeno. Y en ese momento decidimos cambiar ese perfil, ¿no?, de relación con nuestra propia comunidad. Y instrumentamos lo que llamamos durante algunos años un festival que se llamaba Sopa de Teatro, que sí tenía que ver con esta parte, digamos, democrática, ¿no?, de abrir el espacio, de brindar el espacio a los grupos locales y de presentar la oferta local en ese contexto, es decir, esto es lo que producimos como comunidad, como localidad, y ven a verlo, pero ya tenía un cierto acotamiento. Y a los pasos de unos pocos años nos dimos cuenta que también, que se agotó ese mismo modelo. Y ya para los últimos años de la estancia en el IMSS, instrumentamos un programa que le llamamos Los Emergentes en el Rino. Tenía que ver con la posibilidad de las agrupaciones más jóvenes, más nobles, brindarles el espacio también para que se presentaran y que de alguna manera esta categoría, digamos, de que el espectador supiera claramente que son las propuestas más nobles, más incipientes, pues tuvieran, digamos, esa mirada particular, ¿no? En el nuevo espacio, en el Teatro del Rinoceronte Enamorado, que es el que tenemos desde el 2010 para acá, nos dimos cuenta que justo que todos esos modelos ya habían cumplido su cometido y desde hace, me atrevo a decir, tal vez 6 o 7 años, lo que tenemos actualmente es un programa que le llamamos la incubadora de proyectos del Rino. Y esa es hoy en día nuestra manera de relacionarnos con nuestra comunidad local artística. ¿Qué tiene de diferente de las anteriores iniciativas? Operamos por invitación, no hacemos una convocatoria pública, digamos, también nuestra comunidad es, en términos generales, sabemos quiénes somos, ¿no? No hay una necesidad de hacer una convocatoria por si alguien que no conozco aparece por ahí, sino sabemos quiénes están surgiendo. Hacemos una invitación a los proyectos que nos parecen más susceptibles a esta nueva iniciativa y lo que les planteamos son, en primera instancia, un proyecto de creación nuevo, no solo de programación en el espacio para algo que ya esté estrenado y producido, sino un proyecto de creación nueva. Abrimos la posibilidad de que ellos nos propongan lo que quieren hacer, ¿no? O sea, por dónde quieren ir, cuál es el proyecto que nos quieren presentar. Y lo que hacemos es un seguimiento, un acompañamiento a ese proceso, no en términos formativos, no hacemos unas asesorías, ¿no?, como digamos sería lo que hace práctica de vuelo o lo que hizo en algunos años práctica de vuelo, sino aquí la idea es simplemente acompañar el proceso creativo de estos espectáculos, brindar un apoyo financiero para la producción de ese espectáculo, un apoyo que es un punto de arranque, siempre es con miras a decir, tú tienes que hacer un trabajo de gestión mayor y ofrecer el espacio para una temporada que según sus diversas modalidades, porque a veces tenemos más grupos, a veces son menos, va de 3 fines a un mes de temporada. Y para nosotros este modelo es el que hoy en día nos sigue atrayendo. Creemos que todavía es probable que lo continuemos unos años más. Es una iniciativa que pensamos un poco en una modalidad bianual, porque también creemos que no es tampoco digamos, tan rápido la formación de estos nuevos cuadros y de cómo van apareciendo, pero para nosotros es una visión también política de cómo nos relacionamos con nuestra comunidad y de creer, otra vez como he insistido mucho, que aunque sean pocos pesos, los recursos económicos tienen siempre una manera más interesante, más inteligente y más propositiva de sacarles jugo. Cuando pensamos en cuánto cuesta una iniciativa como práctica de vuelo o cualquiera otras de esas, pues nos vamos para atrás, porque nosotros con eso podríamos hacer muchas más incubadoras. Oye, yo quisiera ahí anexar en ese sentido que mencionas que hacen esto por invitación, lo de invitar a estas nuevas compañías. Creo que ahí se abre un espectro importante y es que pues el teatro está vinculado con su comunidad, ¿no? De creadores y creadoras locales. Yo me vendría a la mente que lo que hacen ustedes a lo mejor pues es ir a ver mucho teatro, ¿no? Pues que es lo del teatro local, pero ¿qué hacen justo
para estar en contacto con esa comunidad? O sea, ¿qué hacen para conocer a los nuevos creadores, de San Luis Potosí? ¿Qué estrategias o actividades hacen para tener este contacto? Como decía, de alguna manera también no se nos olvide que, digamos, bueno, San Luis no es una ciudad todavía más pequeña que las grandes capitales de nuestro país, ¿no? Que México, que Guadalajara, que Monterrey. Somos un contexto mucho más inmediato, donde, digamos, la propia cotidianidad nos pone ahí en saber quién está haciendo cosas, quiénes están surgiendo, quiénes están apareciendo. Es inevitable también la relación que Jesús tiene como maestro de la Escuela Estatal de Teatro, la licenciatura que existe aquí en la ciudad, y eso nos da también evidentemente un pulso, digamos, de las nuevas generaciones. Evidentemente estamos cercanos a los procesos que van saliendo del Centro de las Artes de San Luis y del mismo Instituto Potosino de Bellas Artes, que siguen siendo los polos formativos en nuestra ciudad capital. Pero como bien dices, el tema también está justo en esta mirada del otro, ¿no? Nosotros insistimos que a nosotros no nos preocupa lo que llamaríamos en términos de mercado la competencia, ¿no? O sea, es decir, que haya nuevas agrupaciones, que haya otros espacios. Siempre pensamos que lo que va a generar es mejores condiciones para la población y la ciudadanía en la que estamos insertos. Y en ese sentido, dialogar con esos jóvenes, por supuesto que también tiene una doble vuelta, no es solo compartir nosotros nuestra experiencia, digamos, más caminada con las nuevas agrupaciones, sino también que lo que ellos proponen y cómo quieren operar mueve nuestros procesos. Por eso es que para nosotros es importante pensar más bien en este otro modelo de la incubadora que simplemente en programar a los grupos locales. Y por otro lado, rápidamente te comento que hay otra iniciativa que es digamos, dentro del teatro comunitario, lo que nosotros llamamos comunal teatro, que también es ese otro trabajo que hacemos fuera del teatro, fuera de las cuatro paredes del teatro y del barrio y de la localidad en el que se ubica el espacio, sino que tiene que ver con la periferia, con los municipios, hasta con otros estados, y digamos el desarrollo de proyectos justamente en la noción del teatro comunitario, y que de alguna manera nosotros hemos intentado incidir con procesos sociales determinados, ¿no? Con acudir a poblaciones muy específicas, ¿no? Estoy hablando de infancias, estoy hablando de adultos mayores, estoy hablando de migrantes, estoy hablando de trabajos en reclusorios, o también con problemáticas y sucesos sociales muy determinantes, ¿no? Como la defensa territorial y del agua en San Luis Potosí, o algunos procesos, digamos, también de defensa del agua en el estado de Veracruz. En ese sentido, ahí operamos de una manera distinta, porque lo que pensamos es que el teatro es una herramienta, no es un fin. Y ese proyecto también es parte, así como yo diría que Comunal Teatro y la incubadora son nuestros dos grandes brazos que nos relacionan con una comunidad que nunca va a ir al teatro. También habría que decirlo de esa forma, ¿no? Sabemos que son poblaciones que están casi impedidos para acudir al teatro, ¿no? Por razones económicas, sociales, hasta geográficas en determinado momento. Y aquí ya hay un par de preguntas. Álvaro pregunta, es una pregunta doble y dice, ¿cómo divides tu tiempo entre el espacio, el foro, y la compañía? Y por otro lado pregunta que si sigue subsidiado hoy el día el teatro y que si buscarán que lo siga estando, en caso de que siga subsidiado. La pregunta del millón. Bueno, sobre la primera diría que es muy difícil, ¿no? Por más que uno quisiera tener una cosa muy organizada y administrativa, ¿no? Darle tiempo a la vida, ¿no? Porque también luego a veces eso se nos olvida. Evidentemente es muy difícil, ¿no? Digamos, la compañía trabaja y nosotros mismos como agrupación somos el sostén de la compañía. Y no te voy a mentir ni voy a negar que a veces me toca cortar boletos y que estamos ahí al pie del cañón sobre lo que necesite el espacio. Pero digamos, en términos generales,
La compañía produce 2 espectáculos al año hasta este momento, lo cual es una producción, digamos, un poco fuera del orden de lo que las compañías normalmente producen. Tiene que ver con que al interior de la compañía somos 3 directores y eso nos permite, digamos, esta rotación donde tenemos dos nuevos estrenos. Y después de ahí viene estos programas, ya sea la incubadora, ya sea el Comunal Teatro, que tiene que ver fuera del espacio, como la programación de las compañías invitadas en el espacio. Y más o menos así intentamos organizar el trabajo entre la compañía y el foro. Y lo otro es que sí, nosotros actualmente estamos en el programa México en Escena, de lo que antes era el FONCA y actualmente es el Sistema de Apoyos a la Creación. Sin embargo, concluimos en marzo del próximo año, en marzo del 2023, y toda la perspectiva es que prácticamente el programa México en Escena creemos que ha llegado casi a su fin. El nuevo modelo y la última convocatoria que salió del programa, me atrevo a decirlo, es el asesinato de uno de los programas también más importantes que era México en Escena. Y creo que seguramente tendremos que transitar a otro esquema de financiamiento. Hay otra pregunta por acá que dice, ¿qué tan fácil o difícil fue la creación de públicos consumidores de teatro en su municipio? Primero, creo que es algo que nunca termina. Difícilmente se puede hablar como de si ya se resolvió, ¿no? Como si ya lo logramos. Es un trabajo que nunca termina. Lo más difícil es construir un público y lo más fácil es perderlo. Nos hemos enfrentado a lo largo del tiempo con distintos escenarios y distintas experiencias. Como te comentaba, estuvimos 9 años en el Teatro del Seguro Social y creo que generamos un público, evidentemente, ¿no? que logramos consolidar una audiencia en la sala. Y cuando pensamos en este año de transición, que era la edificación del nuevo espacio, pues nos preocupaba mucho pensar en si seríamos capaces ahora sí que de llevarnos a ese público. Y de alguna manera nos dimos cuenta que no fue así, es decir, que mucha gente nos siguió, pero una buena parte ya, digamos, no es la que identificamos como ha sido al teatro hoy en día. Como te comentaba, nosotros tenemos muy ubicados que hay distintos sectores del público, ¿no? Distintos estratos y que no es una conformación uniforme, pero que el público que a nosotros nos interesa es este público, ¿no? Que no tiene una relación, que no tiene un compromiso, algún tipo por lo cual acude al teatro, sino que va por el interés de ver lo que ahí se presenta. Y de alguna manera sí consideramos la necesidad de un público que llamaríamos fiel, que no se trata de decir que una vez que ya lo logramos, pues ya nos vamos a quedar ahí y no se va a generar nuevas audiencias. Pero sí es para nosotros muy importante esa fidelización de ese público. Nosotros tenemos una credencial que se llama Amigos del Teatro del Rino y hoy en día tenemos cerca de 250, ese es el universo que está más o menos registrado, ¿no? Es muy pequeño si tú lo consideras para un teatro que está operando, si bien no cada fin de semana, pues de manera continua en nuestro espacio. Otto Minera alguna vez me decía que en realidad uno en el teatro no tendría por qué hacer publicidad masiva. Decía que nuestros espacios, y estamos hablando de los espacios autónomos, los espacios públicos, que más o menos estamos en la dimensión de los 100 espectadores, decía, uno tendría que hacer una operación aritmética, decir cuántas funciones tengo en el año, por lo tanto, cuántos espectadores necesito. No necesito un bombardeo de 500,000 espectadores, de 1,000,000 de espectadores. Yo necesito conseguir un número determinado de espectadores. Y la realidad es que no debería de ser tan difícil, o sea, podríamos pensar que el número de funciones que tenemos en el año tendrían que estar llenas porque nuestros espacios son de audiencia de aforos pequeños. Y sin embargo eso no sucede prácticamente, me atrevo a decir, en ninguna parte de nuestro país. Los mismos espacios públicos no tienen esa afluencia.
Y esa es la gran interrogante, ¿no? ¿Cómo demonios le hacemos para conseguir este público que de alguna manera reconozca el proyecto del teatro y acuda a ver lo que sea que se presente cada fin de semana, independientemente de la particularidad de esa obra, de esa temática? Creo que estamos, o sea, seguimos estando, por eso insisto que no se ha terminado, seguimos estando en esa construcción de ese público fiel y de alguna manera, pues, saber dialogar con el espectador. Y no me refiero a implementar dinámicas de levantar encuestas, hacer conversatorios, sino me refiero tal vez a una parte más profunda de que cómo pensamos que lo que estamos haciendo dialoga realmente con un espectador determinado. Creo que ahí también volvemos un poco a la clave. Así como decía que lo fundamental es el eje artístico del proyecto, pues de nueva cuenta el discurso es lo que nos va a tener una audiencia o no. Creo que en la medida en que sigamos nosotros haciendo producción artística que no le habla a nadie o que le habla a todo mundo en una, digamos, en una abstracción generalizada, pues ¿por qué nos llamaría a sorpresa que no tengamos el eco de la audiencia, ¿no? Oye, pues creo que esto que mencionas se conecta un poco con la pregunta siguiente, que es de Carolina, que dice: en su experiencia, ¿qué estrategias les ha resultado efectivas para generar y sostener al público que mencionas? Creo que ya has mencionado ahorita un par, pero no sé si haya alguna otra que a lo mejor quisieras compartir, respondiendo a Sí, esta pregunta. para que no se me vaya, porque luego insisto que esto es de colectividades y a uno no deja de olvidársele. Una parte importante en el equipo del Rino es nuestro diseñador gráfico de planta, que se llama Ricardo Anaya, y que de alguna manera hemos logrado, con el paso del tiempo, intentar que visualmente, que gráficamente, siempre esté como muy conceptualizada lo que es la oferta del teatro, no solo el trabajo de la compañía, que ya me parece que ya lo tenía desde antes, sino ahora con el espacio, pues ha sido una parte fundamental. Y para nosotros es uno de las partes que tiene que estar, ¿no? Que no hay nunca ha habido esa discusión siquiera, ¿no? O sea, el diseñador es alguien que está en el equipo de difusión continuamente. Eh, por otro lado, creo que siempre hay que estar como intentando nuevas acciones, pero lo que a nosotros más nos preocupa también es la posibilidad de medir de alguna manera las estrategias que hacemos o las acciones que hacemos. Hace algunos años nos pasó que, digamos, sobre todo con el boom de las redes sociales, dijimos, ya no hagamos carteles, ¿no? Es un gasto mayor, ¿no? Entre la imprenta y entre la persona que contratamos para hacer la distribución y la pega de los carteles, es un gasto enormísimo y ya nadie los pela. Y nos pasó que unos meses no usamos, dejamos de hacer la cartelería y empezó a haber público que nos decía, ya no hacen carteles, ya no veo sus carteles, ¿qué pasó con ello, no? Y entonces te das cuenta que un medio que tú pensabas que ya no era efectivo, resulta que sí tiene su impacto. Entonces, con el paso del tiempo, hemos intentado hacer diversos ejercicios de medición de lo que hacemos, para que no estemos haciendo un poco por inercia, ¿no? A veces pensamos en hay que hacer cartel, hay que hacer programa de mano, hay que hacer volantes, y hay que hacer pautas de Facebook, y se nos olvida que tendríamos que tener una capacidad de encontrar nuevas formas y de alguna manera ser capaces de evaluar si eso está funcionando o no y en qué medida. Cuando estuvimos en el IMSS, por ejemplo, en nuestra ciudad, te estoy hablando de mediados de los 2000, se pusieron de moda los parabuses en nuestra ciudad, ¿no? Estas estancias, aparatos casi medio arquitectónicos de paradas de autobús que tenían, ¿no? Unos espectaculares. Y por ejemplo, casi de muy reciente aparición en nuestra ciudad, logramos contactarlos y les dijimos que éramos un grupo artístico y que queríamos contratarlos y les rentamos, no sé, 5 o 10 caras a lo largo de la ciudad, lo cual evidentemente era nada para sus modelos de operación, pero no sé si les dimos ternura o qué pasó con el agente con el que hablamos, que nos trataron muy bien y nos dejaron seleccionar esas 10 caras. Para nosotros era una inversión que era
superior a cualquier otra inversión que hubiéramos hecho antes de eso, pero la posibilidad de que nos dejaron seleccionar esas 10 caras estratégicas en la ciudad fue muy significativo. Otra vez, con el paso del tiempo, ese medio nos dimos cuenta que por sí solo se había agotado, no solo para nosotros. Entonces, creo que es esta idea como de continuamente estar buscando estrategias, medios, acciones que de alguna manera hagan el trabajo que no puede pararse, que es el de la difusión. Oye, acá hay otra pregunta bastante interesante que creo que tiene que ver también con este proyecto que mencionas de la incubación a nuevos proyectos. Dice, Álvaro pregunta, ¿están satisfechos con las creaciones locales o les parece que están en un proceso de formación de calidad? O sea, de impulsar a que mejore la calidad de los proyectos locales. Eh, pues mira, nosotros creemos que el asunto del rigor artístico es un asunto a largo plazo, ¿no? O sea, nosotros mismos lo consideramos así, aunque la compañía actualmente tenga 27 años de trayectoria, es decir, por lo menos yo tengo 27 años de trabajar profesionalmente en el teatro y Jesús tiene 45, y mi hermano Caín está, digamos, también ahí en esa brega. Nosotros somos conscientes que estamos en un proceso, ¿no?, de desarrollo artístico, y que esto no sucede sin el tiempo. El tiempo es un elemento fundamental para la creación artística, creo yo. Alguna vez reflexionaba con otro director, un colega, y hablábamos de que ser director de teatro de arte significa de alguna manera que te planteas y te sigues planteando determinadas preguntas. Y es un poco como darle vuelta y volver a acudir a determinadas preguntas. Yo no creo en esta modalidad de que hacemos cualquier obra, ¿no? Y digamos, también está la modalidad del director por encargo, ¿no?, del creador por encargo, pero yo creo más bien en la idea de la construcción de un discurso, y eso requiere de mucho tiempo. Partiendo de eso, es natural ver digamos, que los nuevos colectivos, que los nuevos creadores están en un proceso incipiente y que tienen que, pues, este es un oficio de prueba y error, no hay de otra, ¿no? Es un proceso en el cual, digamos, nos damos cuenta solo pasado el tiempo y solo pasada la experiencia que determinada obra pues no nos quedó, ¿no?, que no nos salió en el mejor sentido de la palabra, o que las premisas que habían impulsado un proyecto pues no llegaron al mejor término, y solo con el tiempo se da una maduración artística. Ahí sí estoy convencido de ello. Dicho esto, creo que lo interesante con las nuevas generaciones y lo más atractivo, más allá de que sus creaciones actuales tal vez no sean lo más sólidas, que no tendrían por qué serlo, insisto, lo más interesante es ver dónde está parado cada quien, ¿no? Desde dónde están mirando, desde dónde se están relacionando con el público, cuáles son las intenciones artísticas de cada proyecto, y eso era algo que teníamos muy claro con la incubadora. No nos preocupaba que los resultados escénicos, es decir, los productos de las obras, fueran lo mejor posible, digamos, o sea, claro que es un poco la intención, pero digamos, no era la preocupación. Nosotros lo que decíamos era que el camino es lo más importante de ese proyecto, y generar preguntas y cuestionamientos al interior de los propios grupos. No solo discutíamos la obra en cuestión, el texto, las resoluciones escenográficas, las resoluciones estéticas de cada proyecto, cada obra, sino también de alguna manera entramos a discutir los modelos organizativos de los grupos, las miras, un poco en esto que decíamos a largo plazo, es decir, por qué hago la obra que hago y en qué sentido se relaciona con la obra que hice anteriormente y tal vez con el proyecto que haré el próximo año. Y íbamos a esa parte también y decíamos que eso era tal vez lo más importante en realidad, ¿no? Trastocar los procesos de cada grupo.
Por otro lado, tengo que reconocer, y el otro día lo platicábamos y reflexionábamos de ello, que de la primera incubadora que hicimos hace 6 7 años, decía yo, eran 4 agrupaciones y de esas 4 sobrevive tal vez una. Ya algunos de esos otros grupos mutaron, se separaron, están trabajando ahora con otras colectividades o por separado, pero no necesariamente las 4 sobreviven hoy en día. Y ese es el gran problema de la sobrevivencia, ¿no? No solo de los espacios, sino de las propias agrupaciones, cómo, cómo nos sostenemos a lo largo del tiempo. Y ahí creo que volvemos al punto de los espacios. Si no hay algo sólido de los proyectos artísticos, seguramente va a ser mucho más difícil todo lo que está alrededor. La convivencia misma, los mil problemas que significan hacer teatro hoy en día. Yo siempre recuerdo ese aforismo de Tavira que dice: hacer teatro es hacer lo imposible. Es decir, siempre hay un imposible. Nunca tendremos las condiciones ideales, nunca tendremos el dinero suficiente, nunca tendremos el tiempo suficiente. Siempre algo faltará. Y en ese sentido es hacer lo imposible. Entonces, bueno, creo que ahí está la dificultad del sostenimiento y de tanto de los proyectos como de los espacios. Oye, aquí ponen una pregunta compuesta de varias preguntas que creo que tienen que ver con el mismo tema, que preguntan aún, dice, ¿cómo encontrar un espacio para las miles de compañías que hay en el país? ¿Hay quienes sí lo merecen y quienes no? ¿De qué manera determinan qué producciones cumplen los criterios de calidad para tener acceso a esos espacios? Que creo que ahí pues claramente voy a un poco acompañar la pregunta, pues de ahora cada foro establece sus propios criterios, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los que ustedes observan, en los que ustedes se enfocan para el asunto de programar? Para nosotros, un asunto fundamental es lo que llamaríamos la factoría del producto. Podemos decir, esta obra me gustó, ¿no? Esta obra no me gustó, ¿no? O sea, el discurso que tiene esta obra no me gusta, o la resolución estética a los problemas que la obra plantea no son los más interesantes, pero está bien hecho. Y ese es un punto de partida. O sea, digamos, lo que intentamos no quiere decir que a veces se nos escapa y que hay cosas que a nosotros nos traiciona hasta nuestro propio criterio. Claro que sucede, pero lo que pensaríamos en primera instancia es en eso, que lo que sucede ahí no va a defraudar al espectador, que ese boleto que pagó, ¿no? Este, puede gustarle más una propuesta que otra, un discurso que otro, una estética que otra, pero que al menos lo que sucede ahí no va a demeritar su esfuerzo de haber salido de su casa y acudido al teatro. Creo que si tenemos eso ya estamos del otro lado, ¿no? Porque podemos hablar de lo que entenderíamos por un primer punto de la profesionalización, ¿no? Que la obra esté bien realizada. Y ya lo otro, pues ya creo que es mucho más complejo. Bueno, pues justo estamos entrando ya en los últimos minutos. Si hubiera una última pregunta, les pedimos por favor la puedan hacer llegar para poder ir cerrando. Déjame, estoy revisando si no se nos quedó alguna otra pregunta. Creo que no. No, creo que las hemos ahí cubierto todas. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues bueno, yo a nivel personal y pues representando a la plataforma de Voy al Teatro, te quiero dar muchas gracias, Eden, por formar parte de este encuentro, pero también muchas gracias por el trabajo que hacen, porque eso que ustedes hacen, pues no solo los beneficia a ustedes, los beneficia a un montón de gente, a creadores, a la ciudadanía, ¿no? Es un trabajo fuertísimo de descentralización, ¿no? Que algo como lo que ustedes hacen ocurra en San Luis Potosí, ¿no? Y no en las grandes capitales como lo mencionaste, me parece algo súper encomiable, muy admirable
y que, bueno, tenga larga vida. Gracias también por compartir eso que ustedes han podido aprender en el tiempo. Y pues nada, ha sido un gusto poder platicar aquí contigo. No, en realidad de verdad parece que es guayabazo, pero yo diría que muchas gracias a ustedes. Y en realidad, como bien dices, o sea, esta noción de entender que lo que suceda es benéfico para el teatro, creo que debe de ser nuestra postura de cada uno de los creadores y las creadoras que nos dedicamos a este asunto, ¿no? Eh, Hablaba de estos vicios que corresponden a la parte interna y no hay nada, regresando a otro aforismo de Tavira, que nos dé más placer que sea el éxito, la desgracia del colega, y nada nos llena más de placer que fracase, ¿no? Y tendríamos que empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? Es decir, que haya un proyecto en otro lugar, que haya una experiencia que esté generando algo, es bueno para el teatro, y eso es lo que nos tendría que siempre, digamos, mover en nuestro ánimo. Y yo, como siempre digo, digamos, cada que se cierre un espacio, pues lo lamento profundamente, no importa que no sea el mío, ¿no? Yo siento que yo estoy perdiendo algo, que yo como comunidad, que yo como creador pierdo algo cuando un teatro se cierra, cuando un proyecto ya no continúa. Entonces, bueno, muchas gracias. Agradezco también a quien nos escuchó. Me hubiera encantado poder ahí vernos a los ojos. Pero bueno, aquí recibo sus comentarios y pues nos encontraremos seguramente en el camino del teatro. Pues muchas gracias de nuevo, Den. Pues aquí pues creo que ya los puedes leer. Hay varios Sí, comentarios sí, de pues sí. gracias, larga vida al Rino. Gracias por la sinceridad con la que lo compartes, muy enriquecedora. Eh, Saludos desde los integrantes del Venero, otro foro independiente, autónomo en Guadalajara. Pues nada, con esto cerramos esta primer conferencia. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en vivo, a las personas que están viendo esto ahorita en tiempo diferido, que se queda este video en la plataforma de Sin Ensayo. Y pues nos vemos el día de mañana con la segunda conferencia, que creo que estará muy, muy, muy vinculada a esto, que es las artes escénicas como sector económico, política cultural, autoorganización y resistencia, que justo es el eje de la independencia a la institución, otras alternativas para la creación y la gestión de proyectos a cargo de Adriana Pantoja, investigadora, maestra en gestión y doctora en estudios científicos sociales por la Universidad ITESO. Pues muchas gracias, Eden, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos encontramos a lo largo de estos días en Sin Ensayo. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.